Buenos días, profesora. El día de hoy le voy a hablar sobre el tema de la reforma agraria en el Perú. Este fue un proceso que tuvo lugar principalmente en la década de los años 60 y 70, siendo la más importante la implementada en el gobierno de Juan Velasco Alvarado en 1969. Esta reforma tuvo como objetivo redistribuir la tierra en el país, que estaba concentrada en una mano de los propios propietarios, entre terratenientes, a darlo a favor de los campesinos y de las comunidades. Esta medida buscaba acabar con las grandes haciendas y promover una mayor equidad social. En el aspecto político, la reforma agraria trajo grandes cambios, como por ejemplo la redistribución del poder, que en el gobierno militar de Velasco Alvarado buscó debilitar a la oligarquía terrateniente que dominaba la política peruana. Esto permitió que el Estado asumiera un rol más central en la gestión de la tierra y en la vida de los campesinos. La descentralización del poder, que fue que con la redistribución de estas tierras a las comunidades campesinas, el poder político de los terratenientes, que eran los dueños de estas, disminuyó significativamente. Sin embargo, esto también generó una resiliencia política por parte de las élites tradicionales, que vieron afectado su poder económico y social, porque vieron que el Estado estaba controlando las tierras que ellos antes dominaban. Las nuevas organizaciones campesinas, que se impulsó la creación de cooperativas agrarias, aunque con el tiempo algunas se enfrentaron a problemas de gestión y corrupción por el mismo hecho de nunca haber estado en esa situación, no sabían cómo manejarla. La reforma agraria fue un intento de democratizar el acceso a la tierra y reducir la desigualdad de poder en las zonas rurales, pero a largo plazo sus efectos políticos fueron mixtos, ya que no se logró consolidar una nueva clase política campesina estable. En el aspecto económico, la reforma agraria produjo resultados ambivalentes. Por ejemplo, la productividad, que la transferencia de las tierras a los campesinos no siempre fue acompañada de capacitación técnica e inversión en la infraestructura que estos necesitan. Como resultado, la productividad agrícola en muchas áreas disminuyó. La falta de apoyo adecuado a los campesinos para poder modernizar sus técnicas, que obviamente ellos no dominaban la maquinaria que se necesita para trabajar las tierras a grandes escalas, limitó sus beneficios económicos. La propiedad de la tierra, que fue antes de la reforma, la tierra estaba concentrada en grandes haciendas, pero después a pasar a manos de cooperativas y pequeñas comunidades. Sin embargo, esta fragmentación de estas tierras y la falta de acceso al crédito, o sea, un préstamo, hicieron difícil que los nuevos propietarios pudieran hacerlas productivas. O sea, simplemente tenían las tierras y ya, ¿no? La industrialización, que fue un aspecto positivo, que la reforma impulsó una serie de reformas económicas complementarias para poder modernizar la agricultura, aunque como siempre no todas estas se implementaron de manera efectiva. Si bien la reforma buscaba la mayor justicia económica, los problemas de gestión y la falta de inversiones limitó sus resultados. La reducción de la concentración de la tierra no se tradujo directamente a un aumento de la producción o de ingreso de los campesinos, ya que, como dijimos anteriormente, estos mismos no sabían cómo trabajar sus tierras a grandes escalas, y el poco o nulo acceso que tenían a los préstamos para poder sobrellevar, ¿no? O sea, su tierra, poder, como se dice, trabajarla, no era aceptado. En el aspecto social, la reforma agraria también trajo unos cambios muy significativos en el tejido social de esa época, que eran las condiciones de vida de los campesinos, que en muchos casos la reforma mejoró su condición de vida al permitirles tener acceso a la misma tierra que ellos trabajaban. Sin embargo, la falta de educación, asistencia técnica, esto, como ya hemos nombrado, es una seguidilla, limitó el proceso en muchos casos, ¿no? O sea, la falta de técnicas de agricultura a gran escala, saber qué sembrar y cuándo sembrar, limitó mucho esto a los campesinos. La distribución de la tierra, que fue que antes de la reforma el 75% de la tierra agrícola estaba en manos de un pequeño porcentaje de la población. La reforma permitió que las comunidades campesinas accedieran a esta tierra, lo que representó un avance en términos de equidad social. Los movimientos sociales que surgieron, ¿no? Que la reforma fue vista como una victoria para los movimientos campesinos, que durante décadas habían luchado por la mayor igualdad al acceso de los recursos. La conclusión de este tema social sería que, aunque la reforma agraria fue vista
como un avance hacia la justicia social, sus resultados no fueron uniformes. En algunas zonas mejoró la situación de los campesinos, pero en otras la falta de recursos limitó el impacto positivo que éste debería haber tenido. En conclusión, la reforma agraria en el Perú tuvo un impacto profundo en los aspectos políticos, económicos y sociales, como ya hemos nombrado anteriormente. Políticamente redistribuyó el poder, pero no logró una estabilidad a largo plazo. Económicamente se redistribuyó la tierra y los resultados de la productividad fueron limitados, y socialmente se mejoró el acceso a esta misma tierra. O sea, ya tenían, los mismos campesinos tenían un lugar donde hacer su casa, trabajar su tierra, bueno, en niveles básicos, pero no fue suficiente esto para resolver los problemas estructurales de la pobreza de esa época. Se puede concluir que si bien la reforma agraria fue un paso hacia adelante en la equidad, no cumplió completamente con sus objetivos debido a la falta de apoyo integral para asegurar su éxito a largo plazo. Gracias.